Muy buenos días a todos ustedes. Hoy los ángeles nos van a iluminar con su presencia. Yo soy Nicte Bustamante y estos son tus horóscopos. Visualicemos una línea de energía que va a llegar al centro de nuestro cerebro y va bajando y pasa hasta la punta de nuestros pies. Esta energía nos va a estar depurando, nos va a estar limpiando, va a estar evitando que cualquier energía negativa se acerque a nosotros. Esto hazlo todas las mañanas en cuanto despiertes y vas a ver cómo vas a ir transformando poco a poco tu energía de manera positiva. Ahora sí, vámonos con Aries. Amigo de Aries, bueno, hoy es un día, el arcángel que te corresponde, bueno, pues es Caziel. Este arcángel nos dirige hacia la pasión, hacia la fuerza, hacia la intensidad, te lleva hacia la parte oscura de tu ser interior. No le temas a tus sentimientos que tienes ocultos, tienes que sacarlos a la luz para poder trabajar con ellos. Tauro. Bueno, Tauro, tenemos a Zacariel, que es el arcángel que les corresponde, y pues este arcángel les va a brindar alegría, bienestar, belleza, prosperidad. Así es que aprovechen la energía angélica de Zacariel para que ustedes puedan transformarse y puedan crecer, y por favor compartan las bendiciones que el universo les va a brindar. Géminis. Micael, para ustedes, geminianos queridos, así es que vamos hoy a tener mucho trabajo, muchas actividades, estamos protegidos, estamos resguardados bajo la energía de este maravilloso arcángel. Vamos a agradecer, vamos a lanzar bendiciones. Cáncer. Tenemos a Camael con ustedes. Cáncer es el arcángel dedicado y ya abocado a temas del amor. La parte afectiva, la parte emocional se va a mantener en perfecto equilibrio. También agradece y bendice, puesto que no hay mejor manera de transformar nuestra energía negativa. Leo. Mis leones, les mando un abrazo muy fuerte a todos los que están cumpliendo años el día de hoy, en especial a mi hija Luna. El arcángel que les corresponde el día de hoy les va a brindar poder interior. Así es que vamos a trabajar este poder, vamos a trabajar nuestra energía interior para que podamos fluir, para que podamos tener un gran día. Virgo. Bueno, tenemos a Jofiel, que es un arcángel que les va a brindar sabiduría, bienestar, les va a traer mucha energía y contacto, vínculo con el universo. Así es que vamos a poner mucha atención a esta parte para que podamos aprovechar cualquier conocimiento que llegue a nosotros el día de hoy. Y si nos van a pedir consejo, bueno, pues también hay que darlo con la mejor de las energías. Nos pasamos con Libra. Mis Libra, tenemos Rafael. Para ustedes, mis queridos amigos, les comento que vamos a tener que poner atención en temas de la salud. No solamente hablo de la salud física, también estamos hablando de la salud energética, económica. Así es que si debemos, vamos a pagar. Vamos a ver la manera de sanear cada una de nuestras áreas para mantenernos en perfecta armonía. Mis escorpiones, hay que perdonar, hay que liberar todo lo negativo. Tenemos a Sadiquiel, que es quien les va a permitir soltar todo aquello que nos está bloqueando, liberar toda esa energía que nos puede estar generando alguna clase de conflictos. Les voy a dar un tip para que lo traigan mejor. Bueno, pues vístanse con algo de morado, algo en su guardarropa que puedan ustedes utilizar de color morado, les va a venir bien para que este arcángel les brinde toda su energía. Y nos vamos con mis tocayos de signo. Sagitario, Sandalfon, para ustedes. Este arcángel está repleto de armonía, bienestar, alegría, abundancia, prosperidad. Bueno, todas aquellas energías que nosotros necesitamos para mantenernos en buen estado, Sandalfon nos las tiene, pero ojo, lo hace a través de la visualización. Así es que si tú tienes una visualización negativa de ti mismo, bueno, pues eso es lo que vas a estar manifestando. Así es que vamos a transformar la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Capricornio. Janiel, capricornianos, Janiel, tenemos para ustedes un arcángel que nos va a llevar a la belleza, al arte, a la expresión, nos va a permitir poder manifestar nuestras emociones interiores, hacer que nuestro mundo, el mundo en donde estamos, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo sea un poquito más bello. Tal vez todos tenemos que estar en determinados lugares, bueno, pues vamos a hacer que la estancia en esos lugares sea maravillosa, única e increíble. Y pasamos con Acuario.
Mis acuarianos queridos, tenemos con ustedes a Jeremiel, un arcángel que nos ayuda a enfocar en nuestro tercer ojo, nos va a brindar la visión. Así es que hoy estamos muy intuitivos, así es que cualquier percepción que nosotros tengamos vamos a hacerle caso, puesto que esta intuición, esta parte de nuestro cerebro que nos dice cuando algo está bien y cuando algo está mal, bueno, pues hay que escucharle porque seguramente así es como va a ser. Y terminamos con el signo de Piscis. Mis pececillos queridos, tenemos a Daviel con ustedes para que logremos encontrar el equilibrio entre lo que llamamos bueno y entre lo que llamamos malo. De momentos tenemos algunas situaciones en donde nos sentimos negativos, pero si somos lo suficientemente inteligentes, vamos a poder transformar cualquier situación negativa, la podemos transformar en algo positivo, así es que vamos a tener confianza en nosotros mismos, vamos a brindarnos con seguridad el equilibrio que estamos buscando. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, una mente dispuesta a transformarse a cada segundo. Hoy, en este instante, tienes que ser mejor de lo que fuiste el instante anterior. No importa que te hayas equivocado, lo importante es que corrijas cada uno de tus errores. Y bueno, yo los voy a dejar con Enrique, que tengan un miércoles extraordinario.